Hola amigos, yo soy Michi Cardona y esto es No Te Cuento Cuentos, porque acá no te contamos cuentos, solo cosas que sí pasan. Y el día de hoy voy a estarte contando a vos cómo fue que yo llegué a Roatán y por qué me quise quedar acá. Bien, primero que todo, antes de empezar a contar toda esta historia, voy a darles una introducción rapidito de este giro que estamos haciendo ahora en el podcast. Yo realmente he estado pausada con eso porque no podía estar esperando siempre a que las personas quisieran contar sus testimonios o compartir sus experiencias con nosotros, conmigo, con ustedes. Y la verdad me cansé de quedar esperando a diferentes personas. Yo no voy a parar con este sueño que tengo. Así que decidí que voy a empezar a conectar con la gente desde mis propias experiencias y desde la esencia de Michelle. Y para dar inicio con eso, quise contarles mi historia de cómo fue que yo llegué a esta isla paradisíaca y cómo decidí quedarme a vivir acá. Así que vamos a empezar. Primero que todo, quiero contarles que yo llegué en el 2011 a Roatán con mi mamá y con Mario, mi hermano, que en esa época habíamos venido en Semana Santa a pasar a Ceiba nuestras vacaciones de la semana, pero mi mamá a última hora dijo como, hey, ¿no quieren ir a conocer Roatán? Y nosotros como, sí, a todo, ¿verdad? Porque en ese momento con mi hermano nosotros éramos materia dispuesta. Así que llegamos a la isla y mi mamá le dijo al señor del taxi que nos llevara a un lugar donde hubiera fiesta porque ella sabía lo que tenía, claro que sí. Y llegamos a West End. Desde que nosotros llegamos a esa rotonda, yo me enamoré de esa playa. Pese a que sí conocía muchas playas de Honduras, nunca había visto una con esa agua tan cristalina y hermosa. Así que ahí fue donde mi corazón empezó a sentirse conquistado. Pero cuando realmente yo conecté con la isla, que yo dije, Dios mío, yo me quiero quedar a vivir acá, fue al día siguiente que conocimos West Bay y hicimos un tour de snorkel. Y cuando yo me sumergí, gente, o sea, mira, cuando yo me sumergí en la profundidad del mar y miré todos los arrecifes y miré todos esos corales y la diversidad de vida marina que había, yo quedé mínimo como un múltiplo, porque realmente yo nunca había tenido una experiencia así en vivo. Eso fue para mí como estar en una pecera, pero real. Entonces allí yo dije, de acá soy. O sea, qué cosa tan hermosa la que yo miré debajo del agua, porque realmente nunca lo había hecho y me encantó. Ahí me conecté con la isla y decidí que quería vivir acá. Pero bueno, en ese tiempo teníamos que regresar claramente a nuestra vida normal en Tegucigalpa, pero mi mamá había decidido que quería traer a mis hermanos también a conocer la isla para que pudieran experimentar lo bello que hay en nuestro país. Y para diciembre y enero venimos a pasar 24 y 31. Y allí estábamos todas las vacaciones en una cabaña, viviendo siempre en la zona viva. Y en una de esas se volvió una tradición estar viniendo siempre en las vacaciones cuando salíamos de clases a pasar acá estas fechas festivas. Pero ya en un momento como 5 años después de estar viniendo, yo empecé a trabajar en unas vacaciones en una chambita ahí que había conseguido en un barcito que ya no existe, llamado Roatanitas. Y cuando empecé en Roatanitas estuve vendiendo tragos, cervezas, y me acuerdo que yo le dije a mi mami, ya cuando las vacaciones se terminaron y era tiempo de regresar a Tegucigalpa, yo le dije, mami, yo no quiero irme para Tegus, creo que me quiero quedar viviendo acá. Y ahí fue cuando ella me dijo, hija, si eso es lo que usted quiere, yo la apoyo. Así que me quedé, eso fue creo que 2015, me quedé viviendo acá, empecé a trabajar, me acuerdo, empecé a cajear y estuve viviendo un tiempo acá, creo que un año.
Luego de eso yo dije, Michelle, creo que es tiempo de regresar a Tegucigalpa para que te vengas a vivir acá, pero preparada. Porque ahí fue donde yo me di cuenta realmente cuál era mi camino. En ese momento que yo le dije a mi mamá que me quería quedar viviendo acá y empecé a trabajar, yo estaba en una etapa de mi vida que realmente no sabía qué hacer conmigo, no quería seguir en la universidad, no sabía si quería seguir estudiando para maestra, no sabía si realmente quería seguir estudiando o ponerme a trabajar. Entonces, haberme quedado en esas vacaciones, en ese año, a mí me ayudó a realmente encontrar y redefinir mis objetivos. Y yo dije, ok, Michelle, definitivamente tengo que regresar a Tegucigalpa, terminar mi universidad, prepararme, sacar cursos y venirme bien armada para poder tener mejores oportunidades laborales. Y así lo hice. Me regresé a Tegucigalpa, me volví a matricular en la universidad, seguí avanzando, puse a sacar cursos, una infinidad de cursos que ustedes no se imaginan, pero todo en esta vida sirve. Mira, yo empecé a sacar cursos de bartender, de servicio al cliente, de masajista, de lashista y así, aprendiendo, porque nunca se sabe cuándo vas a ocupar saber una de estas cosas para trabajar en cualquier lugar del mundo, no solo en Roatán. Y bueno, ya una vez que llegué a la recta final de mi carrera como docente, terminé la U, saqué los cursos, yo dije, ok, es tiempo de regresar. Yo en este momento que estaba terminando mis estudios me di cuenta totalmente que yo no quería vivir en el tráfico de Tegucigalpa, en la inseguridad de Tegucigalpa. Yo no quería estar rodeada de eso y no me gustaba, la verdad, la capital para vivir. No era la vida ajetreada que yo quería para mis días. Entonces ahí estaba ya terminando todos mis estudios, decidida que no quería estar en ese ambiente y fue cuando regresé a Roatán. Cuando yo me regreso, obviamente, de nuevo, sin ningún familiar que me esté esperando con las puertas abiertas, alguna amistad que me deje donde vivir, que está bien porque nadie tiene por qué hacer esas cosas por vos, pero mi punto es que en ese momento yo me regresé y al igual que en la primera vez, yo no tenía a nadie acá. O sea, fui haciendo amistades en el camino, sí. En ese momento fueron personas que yo les tuve mucho aprecio y me ayudaron en mucho. Siempre agradezco las personas que Dios te pone en el camino, que te tienden la mano, pero yo no tenía a nadie realmente acá. Yo me vine porque yo quería vivir acá, arriesgándome a pasar dificultades, pero está bien porque eso te enseña a valorar y me demostró que sí, que definitivamente allá muchas veces en el hogar te enseñan una realidad distorsionada de cómo tenés que ser, de cómo debes actuar, de cómo debes de pensar, porque cuando te enfrentas a la realidad en otro lugar que no es el tuyo, te das cuenta que a veces tenés que ser más humilde. Y me encanta, porque ha sido parte de mi proceso. Y cuando regreso a la isla, como les digo, yo empiezo a trabajar otra vez a cajear, a mesear, a bartendear, a limpiar casas. Y todo esto me sirvió porque conocí personas, me abrió puertas y así fue como yo fui quedándome en la isla y me establecí acá. Concursé por 8 años en el gobierno para optar por una plaza docente en el gobierno con una permanencia. Eso fue por mucho tiempo,
hasta que finalmente me cansé de concursar y me iba a embarcar, pero en ese momento que me iba a embarcar me llamaron y fue cuando logré entrar en mi trabajo del gobierno con unas horas. Y luego estuve trabajando así como tres años hasta que el año pasado finalmente, gracias a Dios, ya yo conseguí mi permanencia. Pero eso tampoco fue fácil y en otra historia se las cuento. Luego de no rendirme, de intentarlo y de haber pasado por muchos procesos para llegar a mi objetivo, te puedo decir que valió todo la pena. Valió la pena la espera, valió la pena los sacrificios, valió la pena a veces dormir en colchonetas, valió la pena fajarme porque en este punto que estoy ahora, te puedo decir que me siento sumamente satisfecha, sumamente feliz y sobre todo súper bendecida de poder vivir en el lugar que siempre quise vivir y de estar cómoda y poder recibir a mi gente cuando quieren venir acá a pasársela bien y de poderlos atender y llevarlos a pasear. Entonces, esta ha sido una breve parte de mi historia en No Te Cuento Cuentos. Esta es una parte de mi vida, de Michi, de cómo llegué acá. Espero seguirte contando más sobre tantas cosas que he vivido. Así que no olvides suscribirte, darle clic a la campanita, seguirnos en nuestras redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram y por supuesto YouTube. Estamos como Michi Cardona y No Te Cuento Cuentos, porque acá no te contamos cuentos, solo cosas que sí pasan en la vida real. Así que nos vemos en la próxima y gracias por escucharme. Bye.